El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha confirmado en una comparecencia que habló con Donald Trump por teléfono durante el pasado mes de noviembre. Funcionarios europeos y ucranianos acusaron a Rusia de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que las conversaciones con Estados Unidos no produjeran ningún avance. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha admitido la existencia de una reciente conversación telefónica entre Donald Trump y él, revelada por el propio mandatario estadounidense hace unos días. Hablando sobre los detalles de la llamada en un acto de gobierno en Caracas, Maduro ha dicho que fue la Casa Blanca quien llamó inicialmente al Palacio de Miraflores. El presidente venezolano también defendió por qué no había hablado sobre ello públicamente hasta ahora. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. En las últimas semanas, la Marina estadounidense ha hundido a varios presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe y ha enviado a su mayor portaaviones a la región, tratando de forzar la salida del presidente venezolano. A principios de semana, la prensa internacional citó varias fuentes que afirmaban que Maduro estaría dispuesto a abandonar Venezuela a cambio de asilo, garantías de seguridad, el levantamiento de las sanciones internacionales al país y la amnistía para sus funcionarios. Los funcionarios europeos y ucranianos han acusado a Rusia de fingir interés en los esfuerzos de paz después de que las conversaciones con Estados Unidos del martes no produjeran ningún avance ni ningún compromiso. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, instó a Putin a dejar de hacer perder el tiempo al mundo. Yvette Cooper, su homóloga del Reino Unido, instó al líder ruso a poner fin a los combates y sentarse a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo. Los comentarios se hicieron mientras los ministros de Exteriores de los países europeos de la OTAN se reunían en Bruselas el miércoles, un día después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieran con Putin en el Kremlin el martes. Por su parte, Putin ha acusado a los aliados europeos y a Ucrania de sabotear los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos. Estados Unidos propuso un acuerdo de paz el mes pasado, pero el plan de 28 puntos fue muy criticado por ser demasiado favorable a las demandas rusas. El jueves, Witkoff y Kushner se reunirán con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, para proseguir las conversaciones. Nikos Christodoulidis se encuentra en Kiev desde el jueves por la mañana en visita de trabajo. El presidente de Chipre, que se encuentra en Ucrania por primera vez desde la invasión rusa, depositó una corona de flores en el Muro de los Héroes y después se dirigió al Palacio Presidencial para mantener una reunión privada con Volodymyr Zelensky. Nikos Christodoulidis y Volodymyr Zelensky hablaron de las relaciones euro-ucranianas, de la marcha de las negociaciones de adhesión del país y de la contribución de la próxima presidencia chipriota y sus iniciativas sobre Ucrania. Σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις αυξάνονται, η Ευρώπη χρειάζεται συνοχή, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται αποφασιστικότητα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πανέτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η συνέχιση της πολυδιάστατης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень. A las declaraciones de los dos dirigentes siguieron conversaciones prolongadas entre las delegaciones de los dos países. En ellas se discutieron las posibilidades de cooperación y promoción tanto de los asuntos bilaterales como del apoyo a Ucrania durante la presidencia chipriota del Consejo Europeo. Israel lanzó un ataque aéreo sobre el sur de Gaza que causó 5 muertos, entre ellos 2 niños, según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, y 32 heridos en un campo de refugiados de Jan Yunis. Israel dijo que su objetivo era un militante de Hamas en represalia por un ataque anterior que causó heridas a 5 soldados israelíes.
El ataque supuso una nueva violación del frágil alto el fuego en vigor desde principios de octubre, que se ha mantenido en gran medida a pesar de las denuncias mutuas de violaciones. Este mismo miércoles Hamás ha devuelto los restos del que podría ser uno de los últimos rehenes que están siendo examinados por expertos forenses. Israel afirma que pronto permitirá a los palestinos salir de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, pero la hora exacta y las condiciones para cruzar la frontera están sujetas a negociaciones con Egipto. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 16.500 personas necesitan salir de Gaza para recibir atención médica. 2 docenas de trabajadores humanitarios han iniciado en Grecia un juicio muy esperado. Se les acusa por su labor en operaciones de búsqueda y rescate en la isla griega de Lesbos, realizadas entre 2016 y 2021. Durante el punto álgido de la crisis de refugiados que comenzó en 2015, Lesbos se convirtió en una de las principales puertas de entrada a Europa. Miles de personas llegaban en pequeñas embarcaciones tras viajes extremadamente peligrosos en busca de asilo. Ahora, estos voluntarios se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión por presunta pertenencia a una organización delictiva, facilitación de la entrada de extranjeros en Grecia y blanqueo de capitales. Las autoridades griegas sostienen que el caso es una cuestión de seguridad fronteriza. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que se trata de una persecución politizada contra quienes prestaron ayuda en el mar. El juicio llega tras años de críticas a Grecia por supuestos incumplimientos de leyes internacionales en la gestión de refugiados. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los guardacostas griegos habían realizado devoluciones ilegales en el mar, algo que Grecia siempre negó. El presidente chino Xi Jinping ha recibido este jueves a su homólogo francés Emmanuel Macron para mantener una serie de negociaciones. La recepción ha tenido lugar en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, sede de los congresos del mayor partido comunista del mundo. El primer tema tratado ha sido sobre la guerra en Ucrania y las relaciones entre Pekín y Moscú. Aunque el gobierno chino insiste constantemente en que quiere la paz, Xi Jinping ha recibido en su territorio varias veces al presidente ruso Vladimir Putin desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Bruselas también sospecha que China suministra componentes militares al ejército ruso. Durante sus negociaciones, Macron ha pedido repetidamente a Xi Jinping que presione a Moscú, pero su anfitrión rechaza con firmeza cualquier responsabilidad en la crisis ucraniana. Acompañado por 35 líderes empresariales, el presidente francés también ha propuesto a China inversiones cruzadas para reequilibrar las relaciones comerciales y ha abogado por la cooperación con el G7 para una gobernanza económica basada en normas. Los desequilibrios comerciales son otro de los principales puntos de discordia entre el viejo continente y Pekín. Bruselas considera injustas las prácticas comerciales chinas desde los coches eléctricos hasta el acero. Al término de las negociaciones, ambos países han firmado un memorándum de entendimiento sin efectos prácticos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Minsatou, declaró al programa matinal de Euronews Europe Today que la competitividad europea no tiene por qué ir en detrimento de los derechos de los trabajadores. Como parte de la agenda de la Europa Social de la Unión Europea, Minsatou desvelará los planes para mejorar la cualificación de los trabajadores de cara a las necesidades laborales actuales y a las transiciones ecológica y digital. Minsatou abordó la preocupación de que los derechos sociales se hayan sacrificado en nombre de la competitividad. Competitiveness is absolutely essential for us to be able to deliver quality jobs, but we cannot, as Europe, I think, achieve competitiveness if we forgo or if we lower the standards on employment. So we need to do this together, balancing the two. Uno de los temas que abordará la legislación es el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Un informe reciente de Euronews mostraba que 1 de cada 4 lugares de trabajo europeos utiliza algoritmos e inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan a la vida laboral de los empleados. Some jobs for sure will be transformed or will disappear, and some will be functioning with AI assistance. Our concern is that where we will have AI as a boss, not only as an assistant,
we need to create trustworthy environments and trust for SMEs, therefore corporations and for workers to use and work with these systems. Trabajadores de todas las edades, regiones y sectores tendrán que reforzar sus conocimientos de inteligencia artificial, pero Minsato subrayó que los planes de la Comisión evitarán crear cargas o solapamientos para las empresas europeas. Países Bajos, España, Irlanda y Eslovenia han anunciado que se retiran del Festival de Eurovisión del próximo año después de que los organizadores decidieran en la Asamblea General Semestral de la UE permitir la participación de Israel. La Radiotelevisión Española había solicitado el voto secreto y una votación específica sobre la participación de Israel, ambas peticiones denegadas por la UE. Los 4 forman parte del grupo de países que habían pedido que se excluyera a Israel por supuestas injerencias en las votaciones y por los bombardeos israelíes en Gaza. Well, what I'm pleased is the membership have had a full opportunity to debate it, and I can tell you it was a full, frank, honest and quite moving debate. But as we can see from the emphatic result, what they really came together on is a belief that Eurovision Song Contest shouldn't be used as a political theatre. It must retain some sense of neutrality. La UE aprobó adoptar normas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló la votación a favor de su concursante. El concurso, en el que participan músicos de decenas de países, se esfuerza por ser apolítico, pero en repetidas ocasiones se ha visto envuelto en acontecimientos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 tras su invasión a gran escala de Ucrania. En los 2 últimos años, manifestantes pro-palestinos protestaron contra Israel frente a las sedes de Eurovisión en Suiza y Suecia.